Analizar justamente esto a Diego Guelar. Él es diplomático, fue embajador en Estados Unidos, en Brasil, en la Unión Europea, en China. Sabe mucho, por supuesto, de política internacional y nos interesa mucho su análisis. Diego, Agustina Girón te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? Buen día. Bueno, ayer estuvimos repasando juntos lo que era la previa, ¿no? Cuando todavía la gente estaba votando y finalmente hoy tenemos estos resultados. ¿Cuál es tu primer análisis, no? ¿Qué es lo que queda en la superficie? No hay ninguna duda que el fraude fue escandaloso. O sea, todas las encuestas de opinión indicaban como mínimo 25 puntos de diferencia a favor de la oposición. Y un dato muy claro fue la interrupción de toda información, la prohibición a los fiscales de la oposición que puedan acceder al centro de cómputos y después el comunicado liso y llano y después el discurso de Maduro atribuyéndose el triunfo, ¿no? Pero todo esto es una enorme falacia. Bueno, obviamente no es que se empezó el fraude ayer fue la culminación de un proceso donde hubo proscripción de candidatos, no se dejó entrar a los veedores internacionales invitados por la oposición, solamente aquellos que son amigos del régimen, claro. Es decir, para convalidar este resultado. Así que yo creo que es realmente un fraude escandaloso, no hay otra forma de juzgarlo. Claro. Esto es importante lo que marcas, Diego, ¿no? No se trata solo de lo que ocurrió ayer, sino en la previa, y me parece importante que lo repasemos juntos. ¿Cuáles fueron todas esas cosas que a tu entender fueron inclinando la cancha hacia el lado de Nicolás Maduro? Bueno, eran todas irregularidades, o sea, la proscripción de los candidatos, finalmente la oposición superó eso, pudiendo consensuar entre muchos grupos un candidato de unidad. Mantener la unidad era un hecho central. Pensemos que el propio gobierno inventó otros 8 candidatos que tendían a dividir la opinión. Cada uno de ellos sacó menos del 1%, ¿no? Era lo que estaban sacando mientras hubo conteo. Entonces no pudieron alterar, pero si 8 candidatos hubieran representado 20, 25, 30% del electorado, eso podía justificar mejor un fraude. Sobre casi 8 millones de exilados en el exterior, un porcentaje sobre 21 millones de votantes, 8 millones de exilados, es un número obviamente elevadísimo. Se reconoció, se les dio la posibilidad de votar a 65.000 sobre casi 8 millones. En la Argentina sobre 220.000 aproximadamente venezolanos que tuvieron que exilarse. El padrón reconocido eran 2.500 votos. Entonces, esto se fue preparando todo tipo, por supuesto, de provocaciones, impedimentos, no acceso a la prensa, por supuesto, de la oposición, trabas para la movilidad interna, o sea, todo fue un fraude. Esto fue nada más la culminación de una decisión que estaba tomada. Yo personalmente reconozco que creí que en una situación tan aplastante iba a haber ruptura de la línea de mando con la justicia electoral, con la policía, con el ejército, entonces que se iba a quebrar la posibilidad de materializar, y todavía creo que hay capítulos, esto no está cerrado en términos de que este es un proceso hoy prácticamente de guerra civil, donde obviamente un lado tiene toda la fuerza, porque la oposición no tiene nada desde el punto de vista armado, pero las condiciones son de enfrentamiento y de polarización total. Totalmente. Ahora, hablando ya de lo que ocurrió en la jornada del día de ayer, ¿no? Vos recién dabas algunos datos que me parece importante recalcar. Hubo denuncias de algunos testigos a los cuales se les impidió ingresar a algunos lugares específicos. ¿Cuál es la información que tenés en ese sentido? Sí, cuando vos hablas de testigos, aclarémosle que serían los fiscales de acá, claro. Claro, ellos lo llaman testigos, son los fiscales. Hubo cantidad de irregularidades de prohibición de entrada en los lugares de control, es decir,
no hay ninguna verificación, por supuesto, no se puede verificar, darle participación a los fiscales de la oposición era acreditar el fraude, ¿no? Ahí no había ninguna posibilidad de evitarlo, por lo tanto lo que se hizo fue se los marginó y fue solamente el gobierno la que contó y dio los datos. Es claro. decir, no hay dato público que no fuera el del por eso fraude, ¿no? Porque si no sería una opinión enojada, ¿no? El que perdió dice que el otro ganó y está descontento, pero el mismo sistema se ufana de tener un sistema electrónico, más control de papel, o sea que estaba todo hecho para que efectivamente se pudiera verificar si el gobierno quisiera verificar el resultado. Lo que pasa es que no quiere, no tiene otra forma más que haciendo un abierto y escandaloso fraude. Ahora, Diego, vos que sos una persona con muchísima experiencia de lo que es la diplomacia y la política internacional y la geopolítica, ¿qué puede llegar a ocurrir ahora? Porque tenemos, por un lado, algunos dirigentes internacionales, como por ejemplo Boric desde Chile, que puso un manto de duda sobre estos resultados, otras personas que estamos esperando a ver qué dicen, como Lula da Silva. La presión internacional acá, ¿cuánto va a marcar la agenda, no? Porque digo, acá había presión también en la previa y pasó lo que pasó. Bueno, lo que pasa es que esa presión marca pero no mata. O sea, no es determinante. Ya el sistema tenía muchas sanciones comerciales, trabas con muchos países, un cinturón de seguridad con países adictos que lo reconocen, lo mantienen el flujo comercial, etcétera. Eso no se va a alterar, por eso inmediatamente países como obviamente Honduras, Nicaragua, Cuba, Bolivia se pronunciaron reconociendo el triunfo de Maduro en forma inmediata, ¿no? Y después toda la cadena de seguridades internacionales que todavía mantienen, que incluye a Rusia, a Irán, a la propia China, que son países que se mantienen con un vínculo activo. El gran misterio todavía es qué pasa con Brasil, que no se pronunció. Claro. Entonces esperamos un pronunciamiento, creo que lo de Brasil es muy importante en la región, porque indudablemente en eso desequilibra cualquier posibilidad entre los países a favor o en contra. Totalmente. Pero todavía no se ha pronunciado. Yo particularmente espero que se pronuncie poniendo sobre la mesa dudas sobre el sistema. Mandó además a Celso Amorín, el asesor especial del presidente, que es una especie de número 2 en la estructura de poder del propio gobierno brasilero, y tampoco se pronunció, o sea que no tenemos pronunciamiento del Brasil. Pero todos estos datos son condicionantes pero no determinantes. En la práctica esto se resuelve en Venezuela y desgraciadamente, obviamente, la oposición va a protestar por esto, no va a aceptar, no acepta este resultado, pero es una oposición civil, desarmada, pacífica, que solamente recibirá desgraciadamente una muy dura represión. Yo, desgraciadamente creo que el clima de dureza de la dictadura va a aumentar, ¿no? En función de lo flagrante de este fraude. Qué fuerte esto último que decís, Diego, ¿eh? Es muy duro y horrible, la verdad es esa, pero yo creo que esto la propia comunidad internacional va a tener que reflexionar de hasta qué punto esto es esperable, veamos hasta qué límite llega, pero desgraciadamente la perspectiva es muy negra. ¿Vos crees que puede llegar a haber una nueva oleada migratoria? No, con seguridad. Eso ocurre, creo que el dato es aproximadamente 2.000 por mes que se están yendo, y va a aumentar. Las condiciones de vida interna son realmente, vemos que hay en la propia Caracas 2 días por semana gas, creo que 2 o 3 días por semana electricidad, lograron normalizar agua, pusieron énfasis en eso, pero tanto electricidad como gas están muy restringidas, luz, por supuesto, o sea, los servicios se alteran profundamente, y las condiciones de vida son una jubilación son $3,
el sistema además se ha dolarizado. Claro. Y muchísima gente sobrevive por las remesas de la comunidad venezolana en el exterior, si no, no podrían ni siquiera sobrevivir. O sea que, y con esto, o sea, cierro con este mensaje, ¿no? Vos lo que decías es, la presión internacional es fuerte, pero digo, aunque se pronuncian referentes y dirigentes de toda la región, incluso del mundo, y aunque se pronuncian, digo, estoy pensando en organismos internacionales, la respuesta definitiva igual queda en Venezuela, que tiene, digo, si se quiere hacer un recuento de votos para verificar lo que efectivamente la oposición está reclamando, que es un posible fraude. La respuesta igual queda en Venezuela, que hoy tiene el control incluso del organismo electoral. Sí, sin lugar a dudas, finalmente pensemos en situaciones muy conocidas y muy extremas como Rusia, pero en Rusia un 70-80% de la población respalda a Putin. Entonces ahí hay una situación de gran violencia y falta de transparencia y hasta una decisión criminal como fue la invasión, como es la invasión a Ucrania, pero hay respaldo. Claro. En este caso esto no es así, ¿no? Tomemos encuestas muy serias y muy contestes, hablaban de 25 a 30 puntos de diferencia, la oposición dice que esto era 70-30 a favor de la oposición, pero siempre con diferencias muy grandes y con una mayoría de gente que está decididamente en contra de todo esto que ocurrió, y estoy seguro que están viviendo con enorme angustia e indignación lo que está pasando. Diego, te agradecemos mucho por este rato con nosotros. No, te mandamos un saludo. Ustedes, buena semana. Gracias, igualmente. Allí pasaba Diego Aguilar, diplomático, ex embajador, una persona que sabe mucho del contexto geopolítico y esta reflexión, ¿no? En su mirada